En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice esto: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Si tú has entregado tu vida a Dios, ya no la puedes estimar preciosa para ti mismo, con tal que acabes esta carrera que tienes por delante y con gozo. Una vida entregada a Dios es una vida consumida por Dios. Una vida entregada a Dios es una vida bajo el altar del fuego de Dios. Este tema, me entrego a ti, Señor, es un tema muy profundo y especial para mí, porque mientras yo estaba preparando el mensaje, el Señor, en su misericordia, me ha hecho recordar el comienzo, el inicio, mis primeros pasos en la fe cristiana. Esos primeros pasos llegaron con gritos de angustia, con hambre, con muerte, con luto, con sufrimiento, con soledad, con un desierto, pero todo esto eran misericordias del cielo. El Señor, en su providencia, había orquestado para mí un pequeño caminito de valle y de sombra y de muerte. Pero este caminito simplemente era un lugar que el Señor ha preparado para mí, para yo llegar a mi lugar de descanso. Y mi lugar de descanso llegó no cuando las circunstancias mejoraron, sino cuando me rendí, cuando dije: Dios, me rindo a ti, Señor. Todos los días nos debemos de rendir al Señor. La rendición es el descanso del creyente. Cuando tú te rindes, es ahí cuando descansas. Quisiera dar muchas gracias a la hermana Sara y a la hermana Priscila por este privilegio de invitarme a esta preciosa conferencia de regocijo. Y de verdad es mi deseo y mi oración que juntas podamos ser bendecidas en este tema de: me entrego a ti, Señor, te entrego mi vida, para que ya no estimemos nuestras vidas preciosas para nosotras mismas. Gracias, hermana Sara, hermana Priscila, por la invitación. Dios les bendiga. Acompáñenme, por favor, a orar. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, gracias te doy porque, Señor, sin ti nada somos. Padre, vengo delante de ti en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Señor, te ruego por sabiduría, por luz, por tu guía, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo nos dé luz y entendimiento por medio de tu palabra para poder comprender qué es una vida entregada a ti. Señor, ayúdanos a no estimar nuestras vidas preciosas para nosotras mismas. En el nombre de Jesús. Amén. Me entrego a ti, Señor. Te entrego mi vida. Cuando yo entregué mi vida al Señor, cuando Él me salvó por medio de su palabra y le entregué mi vida, yo me fui a hablar con mi familia, a decirle: soy cristiana. Jesucristo ha salvado mi vida. He leído en la Biblia que Él murió en una cruz y ahora yo le pertenezco a Él. En ese momento yo estaba embarazada. El padre de mi hijo, mi familia, me han dicho: tienes que elegir si la familia o Jesucristo, porque cristiana en la casa no te vamos a aceptar. Me quedé prácticamente en la calle. Me acuerdo que una noche no tenía dónde dormir y entré en un portal. Hacía mucho frío, se acercaba el invierno y me dormí ahí en el suelo, en el cemento. Yo deseaba tener una manta para arroparme. No tenía una manta, pero ¿sabes qué? Cada vez que hablaba con el Padre, el cielo se abría y envolvía la presencia de Dios todo mi ser. Tenía mucha hambre porque no tenía dinero, no tenía un trabajo, no tenía una hermana espiritual a quien llamar, una consejera espiritual, alguien que te disipule. No sabía nada de eso, solamente sabía que Cristo murió en una cruz por mí y ese amor tan fuerte en la cruz del Calvario me ancló en él. Yo estaba siendo sostenida en el amor del Salvador por mí. No tenía comida, comía muy poquito, había adelgazado mucho, pero ¿sabes qué? Cada vez que yo abría la palabra de Dios, un manjar de delicias espirituales saciaban todo mi ser. No tenía un hogar, pero el Padre es hogar. El Padre es hogar. El Señor en todo tiempo me decía, Isaías 41:10, no desmayes, no desmayes, soy, yo soy tu Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin estaban conmigo. Yo soy, el que es, también sostiene. Después de un tiempo yo me fui al hospital a ver cómo estaba el embarazo y los médicos me dieron la noticia de que
tu hijo dentro de tu vientre no le late el corazón, está muerto. Me recomendaron ir a descansar y volver en 1 o 2 semanas a ver si el corazón del bebé latía. Yo me estaba muriendo, me encontraba tan mal, tenía una fiebre tan alta. Me acuerdo que me llevaron al hospital y ahí en la clínica me tuvieron que intervenir y sacaron a mi hijo muerto dentro de mí. Cuando yo salí de la clínica del hospital, yo sentí como que algo dentro de mí se había roto. Como cuando tú tienes un vaso de cristal y se rompe, se cae y ya, está roto. ¿Sabes qué me enseñó el Señor? Que cuando la vida se te quiebra, la gracia te sostiene. Sí, cuando yo salí de aquella clínica no había nadie afuera para esperarme, para darme un abrazo, para estar conmigo. Pero, ¿sabes? Las únicas manos que yo vi extendidas así eran las manos que fueron clavadas por mí, que me esperaban ahí para abrazarme, para sostenerme. No desmayes, yo soy tu Dios, yo soy. Le dije al Señor, Dios, no puedo más. No sé qué es lo que estás haciendo, pero toma mi mano, sosténme, porque sé que te voy a fallar. Soy infiel y yo sé que te voy a fallar. Solamente sosténme, Señor. Dile eso al Señor. Padre, toma mi mano, llévame por donde tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras con tal de yo conocerte más, pero solamente sosténme porque sé que te voy a fallar. Hoy lo he fallado al Señor muchas veces, pero Él me ha sostenido. En el Salmo 37, 24 dice esto, cuando el hombre cae, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Oh, el Señor me enseñó esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte fue vencido en la cruz. Mi Dios triunfó. Cristo vencedor sobre la muerte. Cristo venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El Señor me enseñó esto, que en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, Jehová reina. En el Salmo 97, 11 dice esto. Jehová reina, regocíjese la tierra, regocíjate, porque Dios reina bajo cualquier circunstancia en la que tú te encuentres. Nuestro descanso debe ser en que Él reina y tiene todo bajo el control. Me vi tan bendecida en esos momentos porque dije, Dios, cada vez que yo tengo este libro maravilloso en mis manos y lo abro, alienta mi corazón, me sostiene y me da fuerza. Entonces dije, Dios, gracias, porque tengo todo lo que necesito. Oh, el Señor me llevó por ese caminito para depender solamente de Él. Yo me acuerdo que mis primeros pasos en la fe era dormir en el suelo, en un mar de lágrimas, y la Biblia me servía de almohada. Y otra vez la abría, otra vez la leía. Y así el Señor me ha hecho depender solamente de Él y de su palabra. ¿Te pusiste a pensar algún día que rendiremos cuentas ante el tribunal de Cristo por el privilegio que se nos ha sido concedido de sostener este libro maravilloso en nuestras manos? La voz de Dios, la palabra de Dios. No se trata de cuánta información almacenamos acerca de la Biblia, de citas, contextos, datos históricos. No se trata de cuánta información almacenamos o sabemos de la Biblia, sino más bien se trata de esto. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto, cuánto de lo que tú sabes ahora mismo de la Biblia está gobernando y sosteniendo tu vida? ¿Cuánto de lo que tú sabes gobierna tu vida? El Señor no nos ha llamado a entregar una vida a Él para que hagamos cosas. No hagas cosas, sino sé. No nos ha llamado para que hagamos, sino para que seamos. Sé un sacrificio vivo para Dios. Arde por Dios. Una vida entregada a Dios es una vida consumida bajo el altar de Dios. Elizabeth Elliot tenía una frase que dice esto: mi vida está de continuo, no un solo día, de continuo en tu altar, Señor, para que tú la consumas. Átame con cuerdas de amor al altar. Prende el fuego, Padre. Oh, déjame ver la cruz. Hay una frase de Jonathan Edward que dice esto: ¿cómo luce una vida entregada a Dios? Una vida entregada a Dios debe lucir así, enfocada en Dios, saturada de Dios y cautivada por Dios. Oh, enfócate en Dios, satúrate de Dios y deja que Dios te cautive. Es una ofensa por parte del pueblo de Dios el perder el asombro por Dios. No pierdas tu asombro por Dios. Una vida entregada a Dios es una vida que vive en el asombro de Dios.
Hay una frase que escuché en un libro que se llama El Valle de la Visión. Y dice esto: los vientos de la misericordia de Dios te llevarán a un puerto seguro. Si tú le has entregado tu vida a Dios, puede que los vientos empujen con fuerza sobre tu vida. Pero ¿sabes qué? Esos vientos te llevarán a un puerto seguro. Y tu puerto seguro es el lugar de tu rendición. Tu puerto seguro es donde puedes permanecer en pie y contemplar la cruz. Si miramos en Marcos capítulo 4:35, vemos cómo Dios llevó a los discípulos a un puerto seguro. Pero para llegar a ese puerto seguro tuvo que soplar vientos de misericordia. En Marcos 35 dice eso: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaban. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice esto: ¿a ti no te importa que nos ahoguemos? Acusaron al maestro por falta de compasión. Ellos pensaron que en ese momento a Dios no le importa de ellos. Ellos no despertaron al maestro para que pare el viento y el mar. Simplemente es, ¿en serio? Todo lo que estamos pasando aquí con esta tormenta y tú durmiendo. Tú y yo, cuando estamos en nuestras tormentas, a veces pensamos, el Señor me ha abandonado, se olvidó de mí. No es verdad. ¿Cómo las manos que fueron clavadas por ti se olvidarán de ti? En Filipenses dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a acabar. Y levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo, calla, enmudece. A mí me encanta esta parte porque yo me imagino la creación, el viento y el mar. ¡Ah! Es la voz del creador. Se quedó quieto. La creación reconoció la voz de su creador. La reconoció y se quedó quieto. Y tú y yo reconocemos la voz de nuestro Creador por medio de su palabra, en medio de nuestras tormentas, y podemos vivir una vida quieta y reposadamente, en esa paz que sobrepasa el entendimiento. En medio de nuestra tormenta podemos escuchar la voz del Creador por medio de su palabra y quieta, paz, calma. Esos vientos de la misericordia de Dios llevaron a los discípulos a un puerto seguro. Y el puerto seguro de los discípulos era el versículo 41. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Verás, ellos cuando despertaron al maestro diciéndole, maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? No lo despertaron para que pare el viento y el mar, porque si no nos hubiesen sorprendido aquí. Ellos no pensaban que Jesús era capaz de parar el viento y el mar con una sola palabra y que el viento y el mar se sujete a él. Simplemente los despertaron porque, ¿no te importa? ¿Estás durmiendo en todo esto? Pero los vientos de la misericordia de Dios los llevaron a un puerto seguro. Ellos tenían que aprender a temer ante aquel a quien habían entregado sus vidas. Y tú y yo debemos de conocer quién es aquel a quien hemos entregado nuestras vidas. Es aquel que tiene el dominio y el control sobre las tormentas, sobre el viento y el mar. Y el viento y el mar se sujeta a él y le obedecen. Ellos tenían que aprender a temer a Dios, pero para eso soplaron vientos de misericordia sobre ellos. Verás, las manos que fueron clavadas por ti, asimismo como han provisto la fe para que tú puedas creer que es un don de Dios, también proveerán pruebas, porque la fe, juntamente con las pruebas, moldean el corazón, y las manos que fueron clavadas por ti comenzarán a moldear. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan preocupada y le pediste al Señor, Dios, aumenta mi temor hacia ti, aumenta mi reverencia hacia ti, hacia la Escritura, aumenta mi temor de ti, Señor? En primera de Pedro 1:17 dice esto, conducíos en todo temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. En Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el libro de Isaías dice, a ese miraré, al que es humilde y tiembla ante mi palabra. ¿Tiemblas tú ante la palabra de Dios? Los vientos de la misericordia de Dios te llevarán a un puerto seguro. No te desanimes, ten ánimo, ten fe.
Dios sabe lo que hace. Esas manos que fueron clavadas por ti te moldearán. Una vida entregada a Dios es una vida moldeada por Dios. Esas manos que fueron clavadas por ti algunas veces proveerán vientos de misericordia y algunas veces proveerán desiertos. En Mateo capítulo 14, versículo 15, vemos cómo Dios ha provisto un desierto para sus discípulos. Y dice esto, cuando anochecía, en Mateo capítulo 14, versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros. Ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, él les dijo, traédmelo acá. Verás, lo que está pasando aquí en este pasaje, resulta que dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos. Es decir, no fue un discípulo, sino sus discípulos. Antes de que se acerquen, obviamente ellos tuvieron que haber hablado a solas. Yo me imagino esto, como mirando a los discípulos. El lugar es desierto. La hora ya es tarde. Seguramente que el maestro estará cansado porque se levanta muy temprano en la mañana, tiene que predicar, tiene que sanar gente, camina un montón. A lo mejor ha perdido hasta la noción del tiempo, no sabe ni la hora que es. O más bien, no sé si se acuerda que estamos en un desierto y la necesidad de la gente que tiene hambre y tienen que comer. ¿Será que Jesús se acuerda que esta gente tiene necesidad? Mira lo que vamos a hacer. Vamos nosotros y le vamos a recordar a Jesús que estamos en un desierto, le vamos a decir qué hora es, más bien le vamos a dar una orden, le vamos a decir, despide a la multitud. Ellos subestimaron al maestro en el desierto y le dieron una orden. Es decir, le voy a decir yo a Jesús cómo tiene que hacer las cosas en un desierto. Cuando se acercaron a él, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. Ninguna necesidad en la que tú te encuentras ahora mismo, o te encontrarás, o estarás, o estás. No hay necesidad de alejarte de Jesús. No hay necesidad de alejarte de la oración. No hay necesidad de alejarte de la comunión con el Padre por medio de su palabra. Ninguna situación, por más difícil que sea, no tienes necesidad de irte. ¿A dónde te vas a ir? Jesús les dice a los discípulos, dadle vosotros. Ellos han dicho, no tenemos. Nosotros no tenemos acá más que 5 panes y 2 peces. Verás, lo que Jesús está haciendo aquí es que está llevando a los discípulos en un lugar, en una posición de inutilidad. Ellos tenían que ver que no pueden, que son inútiles, que son incapaces ellos de saciar a tanta gente, que no pueden. Les estaba colocando en la posición donde tenían que haber venido la primera vez. La primera vez ellos tenían que haber venido así. Maestro, no tenemos acá más que 5 panes y 2 peces. Tú puedes hacerlo, maestro. Nosotros somos incapaces, no podemos. No tenían que haber venido subestimándole al maestro y recordándole que estamos en un desierto, que la hora es pasada y la necesidad de la gente. Pero muchas veces cuando estamos en nuestros desiertos, subestimamos así también y dudamos. ¿Será que Dios se acuerda que yo estoy en un desierto? Oh, no veo la hora de salir de este desierto. No puedo más. ¿Será que Dios me ha abandonado? No, jamás. Jamás las manos que fueron clavadas por ti no te van a abandonar. Ten fe. Dios sabe lo que hace. Si le has entregado tu vida, Él proveerá vientos, proveerá desiertos, pero recuerda que la rosa de Sarón se encuentra en el desierto. Busca a tu rosa de Sarón en el desierto. Búscala, búscala como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti mi alma, oh Dios. Busca a tu rosa de Sarón en el desierto. Jesús dijo, traédmelo acá. Le dijo a los discípulos que traigan lo que ellos tenían. Trae al Señor en tu desierto, trae tus preocupaciones, tus cargas, tus lágrimas, trae todo al Señor. Si tú estás en un desierto, el Maestro lo sabe. Y sabe también la hora cuando tienes que salir. Pero tienes que aprender estas lecciones preciosas que el Señor da en el desierto. Oh, hay enseñanzas profundas que vienen cuando los vientos soplan. Y hay enseñanzas que enriquecen el alma en los desiertos. Tú aprende esas lecciones que el Señor quiere que tú aprendas. Recuerda, si le has entregado tu vida, déjate moldear por las manos que fueron clavadas por ti. Me acuerdo del profeta Elías cuando estaba en el desierto, en Primera de Reyes, capítulo 19. Yo estaba observando que en el capítulo 18 vemos a un Elías que dice, oh, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y desafiando a los profetas de Baal. Pero en el capítulo 19 vemos que se hundió, se hundió.
En el capítulo 19 de Primera de Reyes, específicamente el 3 y el 4, dice esto: viendo pues el peligro, porque lo estaba amenazando Jezabel, una mujer. Entonces dice, viendo el peligro, se fue para salvar su vida. Luego en el capítulo 4 del versículo 19, Primera de Reyes, dice esto: caminó un día de camino por el desierto y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. El texto no indica que él haya orado y haya pedido dirección. Obviamente, si tú estás en un desierto y no oras, te vas a desmayar. La oración es el oxígeno del alma. La oración mantiene el pulso espiritual. Una vida entregada a Dios es una vida que permanece en comunión con Dios, en oración continuamente. En, en Hebreos capítulo 3 vemos esto. Dice, capítulo 3, versículo 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Si miramos en el libro de Éxodo, capítulo 17, dice esto. Capítulo 17, versículos 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Estaban en el desierto, danos agua. Y Moisés dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y en el versículo 7 del capítulo 17 dice esto, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Volvemos otra vez a Hebreos y dice, Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál era el corazón malo de incredulidad? La duda. Ellos no dijeron, el pueblo de Israel, no, Dios no existe, ya no lo vamos a seguir. Simplemente dijeron, ¿está o no está entre nosotros? ¿Está Dios conmigo en estas circunstancias o no está? La duda. Dudaron de que si su presencia estaba con él. No dudes en tu desierto que el Señor te ha abandonado. No dudes en tu tormenta. Si le has entregado tu vida, Él ya la ha tomado. Él estará contigo todos los días hasta el fin. Y el versículo 13 del capítulo 3 de Hebreos nos da como el antídoto contra la incredulidad. Y dice esto. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para que no tenga yo un corazón de incredulidad. Me dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. No puedo vivir mi vida cristiana solitaria. Si yo ya le he entregado mi vida a Dios, no puedo vivir solitariamente. Tengo que rendir cuentas a alguien. ¿Tienes tú a alguien a quien rendir cuentas? Y decir cómo estás. Mira, así sea que estás mal. Mira, estoy mal. De verdad, estoy dudando de que Dios está conmigo en estas circunstancias. ¿Puedes orar por mí? Estoy así, me siento así. La exhortación equivale a la perseverancia. Necesitamos estar unidos, el pueblo de Dios, juntos para que cuando nos juntamos, nos alentamos los unos a los otros, hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y recordarnos de la bondad de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel dudó de que si Dios está con ellos, pero ellos han visto abrir el mar en dos. Ellos han visto cómo se abrió el mar en dos. Ellos en ese momento habían pasado por el lugar de Elim cuando Dios convirtió el agua amarga, Mara, en dulce. Se olvidaron. No han dicho, espera, como Dios ha abierto el mar en dos y hemos cruzado, seguro que tiene poder también aquí. Y está con nosotros para darnos agua. Ellos dudaron de si Dios está con ellos. Es como que yo tengo un chip, borra memoria en la cabeza y se me olvida de las bondades de Dios. Se me olvida de las veces que Él ha estado conmigo una y otra vez y de las veces que Dios me sacó de donde me sacó. Se nos olvida. Entonces constantemente nos tenemos que recordar, Jehová es bueno, oh, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bendícelo, alma mía, Jehová, porque te ha hecho mucho bien. Nos tenemos que recordar constantemente. La exhortación equivale a la perseverancia. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Jamás nos va a abandonar, jamás nos va a desamparar. Otra cosa es
que tú y yo nos alejemos de Él con un corazón de incredulidad. Si miramos bien, esos dos primeros pasajes que hemos comenzado de la tormenta y el desierto en Marcos 4:35 y Mateo 14:15, estos dos acontecimientos comienzan así. Marcos 4:35. Cuando era de noche, vamos a hilarlos un poco estos dos pasajes. Cuando era de noche, Jesús les dijo, vayamos del otro lado. Y luego, Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Y si los hilamos, estos dos comienzos de estos pasajes, tenemos una noche que era de noche. Oh, la noche oscura del alma. Los puritanos la llaman la noche oscura del alma. Todos tenemos una noche oscura del alma. En el libro de Hechos capítulo 27, versículo 20, dice esto. Hay una tormenta. Pablo estaba en el barco y había una tormenta muy fuerte. Y dice el 20, versículo 20 específicamente dice, y no hubo ni sol ni estrellas por muchos días. Los marineros cuando van en el barco, ellos estudian el tiempo, las estrellas, la nube, el clima, para tener un poquito más o menos controlado el asunto. Bueno, esta tormenta es pasajera, en media hora ya iremos a buen puerto. Pues Dios lo que hizo es que quitó el sol, es que quitó las estrellas. Recuérdate que la creación reconoce la voz del creador y cuando el creador habla a su creación, la creación se somete y obedece. Entonces las estrellas se escondieron, el sol se escondió a la voz de Dios y les dejó Dios en completa oscuridad en la noche. Muchas veces Dios hará esto, quitará tus estrellas, quitará todas aquellas cosas de las cuales tú y yo dependamos, para que solamente en medio de la noche veamos ahí dos manos que resplandecen, dispuestas a sostenernos. Y esas manos son las manos que fueron clavadas por ti, para que tú te aferres al Señor y que dependas solamente de Él y que le des tu mano al Señor. En Isaías 50, versículo 10 dice, el que anda en oscuridad y carece de luz, apóyese en su Dios y confíe en el nombre del Señor. En el Salmo 119, 55 dice esto. El salmista decía, en la noche me acordé de tu nombre, oh Jehová. En la noche me acuerdo de tu nombre. Estoy estudiando un libro, leyendo un libro sobre los atributos de Dios y dice esto. Haz un viaje al corazón de Dios estudiando sus atributos. Sí, mi hermana, haz un viaje al corazón de Dios. Viajemos juntas al corazón de Dios estudiando sus atributos. Una frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, que dice esto, dice, cuando no puedes rastrear la mano de Dios, cuando no puedes rastrear su mano, confía en su corazón. Sí, cuando no puedes ver su mano, a veces nos desesperamos y decimos, ¿qué es lo que Dios hará en este momento, en esta circunstancia, en esta situación? No veo la mano de Dios y nos desesperamos. Pero cuando no puedes ver su mano, confía en su corazón, en el corazón del Padre. Déjate moldear por las manos que fueron clavadas por ti. Una vida entregada a Dios es una vida radical, una vida radical. Si miramos a Ana, en Lucas capítulo 2, Ana nos dice que era una mujer de 84 años y servía a Dios de noche y de día, con ayuno y oraciones. Me consagro a ti, Señor, soy tuya de noche y de día, soy para ti, Señor. Una vida entregada a Dios es una vida que tiene oídos para una sola voz, la de Dios. Una vida entregada a Dios es una vida que tiene una mirada hacia una sola dirección, hacia la del trono de Dios. En Isaías 6 dice esto, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Vi yo al Señor. ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Las circunstancias? ¿O estás viendo al Señor, que es alto y sublime? Recordemos que Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, decía, viendo pues el peligro, se fue para salvar su vida. Viendo el peligro, estaba mirando las circunstancias. ¿Qué estás mirando tú? ¿Estás mirando las circunstancias? ¿O tienes una mirada hacia el trono de Dios? Una vida entregada a Dios es esto. Mis manos trabajarán por ti, Señor. Mis pies correrán por donde tú quieres que corran. Oh, Señor, mi corazón va a latir solamente por lo que late tu corazón. Una vida entregada a Dios es una vida consumida y desgastada por Dios. Estaba pensando en Ana, que se rendía a Dios de noche y de día.
Una vida que sirve a Dios de noche y de día, consagrada a Dios, es una vida bajo la disposición de Dios. Señor, estoy bajo tu disposición. Mi memoria va a ser empleada solamente para tus verdades divinas. Mi boca va a hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Estoy bajo tu disposición. Cuando Ana, que estaba en el templo y servía a Dios, y María viene con Jesús, cuando era bebé, Ana estaba en el templo y nos relata el evangelista Lucas que Ana vio el rostro del Señor. Ella lo vio y luego dice que salió y hablaba del Salvador y de la redención a todo aquello a los que ella encontraban. Hablaba del Señor. Cuando tú sostienes la Biblia en tus manos, es el rostro del Señor que yo veo. ¿Tú ves el rostro del Señor? Cuando tú lees la escritura, tú lo ves a Él. Tú te acercas a la escritura con un corazón de, Señor, quiero ver tu rostro. En el Salmo 105 dice, buscad al Señor y su fuerza. Anhelen siempre su rostro. O anhela el rostro del Señor. ¿Cómo estás anhelando el rostro del Señor? Mirando las escrituras, leyendo, meditando, orando. Señor, yo quiero verte. Me acerco a tu palabra porque quiero verte a ti, Señor. Anhelo tu rostro. Oh, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En el Salmo 96 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En la santidad hay belleza. Una vida entregada a Dios es una vida que busca la santidad a Dios. Una vida entregada a Dios es una vida de renuncia. Renuncias a ti misma. Renuncias. Hoy amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Estaba mirando este texto en hebreo. La expresión es más profunda. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. La expresión quiere sonar algo así. Oh, estoy dispuesto a derramar el alma en este amor. Estoy dispuesto a perder la vida amándote. Algo así quiere decir en hebreo. Una vida entregada a Dios es una vida que permanece en pie juntamente a la cruz. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25 nos dice que había mujeres junto a la cruz de Cristo. Otra traducción dice así, había mujeres en pie junto a la cruz cuando Cristo estaba siendo crucificado. ¿Qué representaba y qué significaba estar en pie junto a la cruz bajo esas circunstancias? Una renuncia. Tú renunciabas a tu vida, una renuncia. Estas mujeres permanecieron en el dolor, porque permanecer ahí y ver cómo el Salvador está siendo crucificado, escuchar los gritos, los insultos, y tú permanecer ahí, estás diciendo, me identifico con sus sufrimientos, yo le sigo a él. Por eso muchos de los discípulos huyeron, porque los podían matar, pero estas mujeres permanecieron en medio del dolor, al lado, junto a su Salvador. Una vida entregada a Dios es una vida que permanece en pie juntamente a la cruz. Dice en Filipenses 1:29, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por Él. Una vida que permanece en pie junto a la cruz es una vida que debe de salir de su zona de comodidad. En Hebreos 13:13 dice esto, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando sus vituperios, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos lo por venir. Salgamos fuera del campamento, salte fuera de tu zona de confort. O es tiempo ya de despertarnos. Es tiempo ya de despertarnos y poner nuestras vidas sobre el altar de Dios. Recuerda en Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, no estimo mi vida preciosa para mí mismo. No estimes tu vida preciosa para ti misma. En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tú debes de tomar tu cruz cada día y seguir al Señor. Oh, levántate todos los días por la gracia de Dios. Sigue a tu Salvador por el camino ensangrentado del Calvario. Toma tu cruz y síguelo. La cruz es una renuncia. Renuncia a ti misma. Renuncia a tu propia vida, porque ya se lo has entregado a Él. Y ahora, Señor, ¿cómo quieres que yo viva para ti? Consume y desgasta tu vida en el altar del fuego de Dios. Hay una mujer, una biografía de una mujer llamada María Durán. Y dice que esta mujer es una mujer francesa.
Y dice que ella era muy joven en su juventud, le arrestaron por su fe, le llevaron a la cárcel y le han dicho, si niegas a Jesús, te vamos a dejar libre. Y si no, toda tu vida en la cárcel. Ella no negó a su Salvador y permaneció por más de 30 años en la cárcel, bajo condiciones terribles. Y dice esto, que cuando esta mujer, María Durán, entró en la cárcel en Francia y las puertas se abrieron, había dos puertas grandes, se abrieron, dice que escribía grande en una pared, la fe abandona a todo aquel que entra en este lugar. Entonces ella escribió en la pared, entonces resiste. Resistencia, pues resiste. Ella luchó ahí en la cárcel para que cada mujer que había ahí tenga un librito de salmos. Y lo que hacía continuamente durante todos estos años, cantaba himnos con las mujeres. Esta mujer, María Durán, permaneció en pie junto a la cruz. Renunció a su propia vida. Y uno de los himnos que cantaban es esto. Voy a leer algunas frases de un himno. Y dice, aguantará el ancla las tormentas de la vida. Cuando las nubes desplieguen sus alas de guerra, cuando las olas se alcen y las cuerdas se tensen, tu ancla irá a la deriva o se mantendrá firme. Oh, tenemos un ancla que mantiene el alma firme y segura. Cuando las olas rugen, agarrada en la roca inconmovible, arraigada firme y profundamente en el amor del Salvador. La biografía de María Durán, una mujer por más de 30 años en una cárcel por no negar su fe. Ella permaneció en pie juntamente a la cruz. Oh, déjame ver los clavos en el madero que clavaron al Santo Cordero. Cuando tú vives en el altar del fuego de Dios, tú puedes oír cuando dice, crucifíquenle, crucifíquenle. Tú tienes que tener una mirada en tu Salvador. Míralo a tu Salvador como dio su vida por amor a ti. Mira esas manos que fueron clavadas por ti. Si tú amas a Dios, es porque Él te amó primero. Y si lo amas, debes de renunciar a tu vida. Recuerda, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Y la expresión en hebreo es esto. Oh, te amo tanto que estoy dispuesto a perder el alma en este amor. Te amo tanto que estoy dispuesto a perder mi vida en este amor. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice Jesús. Estaba mirando la vida de Jacob en Génesis 35 y nos relata y nos dice que la vida de Jacob y su familia como que se estaban hundiendo. Y dice esto en 34, Génesis 34. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y luego dice, y los hermanos de Dina, en el versículo 25 del 34, pero sucedió, ella fue violada. Y dice que sus hermanos sucedió que al tercer día, cuando sintieron ellos el mayor dolor, tomaron la espada, vinieron encima de la ciudad que estaba desaprevenida y mataron a todo varón. Pero lo que me habló el Señor es esto. En el Génesis 35, cuando la familia de Jacob se estaba hundiendo, Dios le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Ya hay un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Levántate. Y otra traducción dice, vuelve, vuelve. Muchas veces tenemos que dar unos pasos para atrás. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu altar familiar, tu altar de adoración, tu altar de oración junto con tu familia? ¿Cómo están? Dios le dijo a Jacob, vuelve, vuelve, aquí es, vuelve y altar. Dios le recordó su punto de partida. Muchas veces me tengo que recordar, mi punto de partida es la cruz. Y constantemente tengo que volver a la cruz. Vuelve, si Dios te diría ahora mismo a ti, vuelve. ¿Desde dónde tendrías que volver? ¿Dónde estás tú ahora mismo? ¿En qué posición te encuentras espiritualmente? ¿Cómo está tu vida? A lo mejor llevas tiempo que ya no estás sobre el altar de Dios, sobre su altar, y tienes que volver. Estás en la comunión con Dios, estás orando, estás escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. Escuchar implica obedecer. Lo estás siguiendo a tu Salvador por el camino ensangrentado del Calvario. Estás dando tu vida por Él. Recuerda que si tú lo amas, Él te amó primero.
Escuché una historia de una madre con su hija y dice esto, que ellas dos eran muy pobres. Y una vez la hija, ya era joven, le dijo a su mamá, esta joven, mamá, un día me iré de casa, un día me iré de casa porque somos demasiado pobres, un día me iré y voy a tener dinero, quiero tener una mejor vida. Cuando la mamá llega a casa, ve que la joven hija de ella ya no estaba. La mamá sabía en qué su ciudad se ha ido ella. Así que lo que hizo la mamá fue y sacó fotocopias del retrato, pero no de la hija, sino de la mamá. Sacó fotocopias de ella misma, de fotos. Se fue en la ciudad y puso esas fotos en la ciudad. Los pegó. Después de mucho tiempo, la hija se había dedicado a la prostitución y bajó de un hostal, bajó con un señor. Cuando ella bajaba de ese hotel, dice que vio ahí pegado una foto y parecía un retrato de su mamá. Cuando ella se acerca, lo coge, ve que es su mamá, le da la vuelta y lee y dice esto, hija, no importa qué es lo que has hecho, ni en lo que te has convertido ahora mismo, solamente vuelve, vuelve. Muchas veces Dios me tuvo que decir, vuelve, hija, vuelve, no importa qué es lo que has hecho, simplemente vuelve. Vuelve así como estás, pero no te quedarás así, porque las manos que fueron clavadas por ti te van a moldear. Vuelve a poner tu vida sobre el altar de Dios. Oh, vuelve, vuelve a mí, alma mía, a tu Señor, porque te he hecho bien. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Vuelve y pon tu vida sobre el altar de Dios. Quisiera acabar con este versículo en Marcos 16, dice esto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El versículo 3 del capítulo 16 de Marcos. Y dice esto, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? A pesar de su poca fe, ellas no tenían la esperanza de que el Salvador haya resucitado, pero a pesar de su poca fe, el Señor recompensó esa fe, porque fueron las primeras en escuchar el anuncio de que el Mesías ha resucitado. Cuando ellas se acercan, esa piedra era un peso grande para ellas. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa piedra solamente era un escenario en las manos de Dios para que ellas pudieran ver la gloria de Dios. Muchas veces tenemos tantas cargas en nuestros corazones que se nos hace como una piedra de toneladas. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin esperanza. Decir, ¿quién me removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hoy hay cargas tan pesadas como cuando a veces estás de madrugada y ni siquiera puedes dormir y lloras y tienes un pesar en el alma y luego vas, te animas, coges la Biblia, empiezas a leer y otra vez hay esperanza. Una vida entregada a Dios es una vida que vive para una esperanza gloriosa. Escuché una historia de Martín Lutero que dice esto, que cuando una vez él estaba muy triste, muy deprimido, y su esposa se vistió toda de negro, de luto, se acercó a él y le dijo, él le dijo a ella, cariño, ¿quién ha muerto? Estás vestida de luto. Y ella le dijo, Dios ha muerto. Es que parece que Dios ha muerto porque parece que no tienes esperanzas. Dice que él enseguida volvió en sí y pidió perdón a Dios. Hermanas, es verdad que hay tiempos y hay días que cuando lloramos, estamos mal, pero no puede ser un continuo. Una vida entregada a Dios es una vida con esperanza. Hoy la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mira a Dios porque hay esperanza. Muchas veces nos gusta hablar de la fe que mueve montañas, pero ¿y la esperanza? ¿Qué pasa cuando tú entregas tu vida a Dios y vives tu vida como si no hubiese esperanza? Como si la piedra de la tumba no hubiese sido removida, como si el Salvador no hubiese resucitado. Nosotros tenemos una esperanza porque Cristo resucitó. En Génesis dice esto, Génesis 29 dice que habían 3 rebaños de ovejas que los pastores los conducían hasta una boca de un pozo de agua. Y estas ovejitas, estos 3 rebaños de ovejas, tenían que esperar a la boca de un pozo.
Ellas tenían mucha sed, pero no podían beber agua hasta que no vinieran los pastores y quitaban las piedras de la tumba, del pozo, de la boca del pozo, para que las ovejitas pudiesen beber. Con este pasaje en la mente, si otra vez volvemos a Marcos 16:3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Génesis 29 dice que había rebaños de ovejas y que los pastores los juntaban ahí. Y ellas tenían que esperar para que los pastores viniesen, remover la piedra de la boca del pozo y que ellas pudiesen beber y saciar su sed. Así nosotras, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Oh, el príncipe de los pastores ha resucitado. No está aquí, dijo el ángel. Ha resucitado. Y ahora nosotras, como esas ovejas, el príncipe de los pastores, nuestro pastor que ha resucitado, la piedra de la entrada del sepulcro ha sido removida. Ahora ve, alma mía, ve y satúrate de él. Una vida entregada a Dios es una vida que se satura de Dios. En Apocalipsis 22, 17, 20 dice esto: el que tenga sed, venga, y el que quiera, toma gratuitamente del agua de la vida. En Juan 1, 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ve y toma de él, oh ve, alma mía, y toma y sáciate de él. Él es el príncipe de los pastores. Él ya no está en la tumba. La piedra de la tumba está removida y ahora mi alma descansa en que hay esperanza. Bebe, alma mía, y satúrate de Cristo. Satúrate de aquel quien habla al viento y el mar, y el viento y el mar le obedece. Satura tu alma del verbo de Dios. Satura tu alma del que camina sobre el mar. Satura tu alma del que gobierna sobre el sol y sobre las estrellas. Satura tu alma del que viene pronto. En Apocalipsis dice que en su muslo tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Satura tu alma del varón de dolores. Satura y sacia tu alma y bebe de él. Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ve y satúrate de tu Dios. Una vida entregada a Dios es una vida enfocada en Dios, saturada por Dios, saturada de Dios y cautivada en Dios. Hermanas, hemos entregado nuestras vidas en las manos de aquel a quien Herodes no lo pudo matar. Satanás no lo pudo seducir. ¡Oh, y la tumba no lo pudo retener! Ahora ve, alma mía, y satúrate de tu Dios. Hermanas, vamos a orar. Oh Dios, te doy gracias y te alabo, Padre. Gracias te doy, Señor. Oh Señor, ayúdanos a que nuestras almas se saturen de ti, Señor. Se saturen de ti, Señor, porque la piedra de la entrada del sepulcro ha sido removida. Padre, te ruego que bendigas a mis hermanas, que les ayude, Señor, que sus almas se sacien de ti, Señor. Oh, sacia de bien nuestra alma, y todo el bien que el hombre desea es tu rostro. Oh, ayúdanos a anhelar tu rostro en todo tiempo, en todo momento. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Ayúdanos a amarte de tal manera que estar dispuestas a perder la vida en este amor. Oh, ayúdanos a tomar la cruz y seguirte. Dios, por favor, ayúdanos a tener oídos para una sola voz, tu voz, a tener una mirada hacia una sola dirección, hacia el trono de Dios. Señor, enséñanos a no estimar nuestras vidas preciosas para nosotras mismas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanas.